Estudiantes de séptimo año básico, el día de hoy nos corresponde trabajar en nuestra guía número 4. Ya nuestra guía número 4, donde nuestro objetivo es construir e interpretar gráficos de barra simple. Nosotros la semana pasada empezamos a trabajar con lo que tenían que ver los gráficos, ya los gráficos de barra, empezamos a conocer los conceptos, ¿cierto? Las definiciones que aparecen en la guía número 1. Luego aprendimos a construir, a elaborar un gráfico, y la semana pasada logramos, ¿cierto?, construir un gráfico con todas las partes que tiene que tener un gráfico. Ya eso ya lo vimos, ya lo pasamos, ¿cierto? Y el día de hoy, el tema a tratar en esta guía es la lectura de gráficos de barra simple. Claro, porque los gráficos de barra a mí me entregan información, dependiendo de lo que se trate el gráfico. Ya, entonces el día de hoy lo que nosotros tenemos que hacer en la guía número 4 es leer la información que me entrega el gráfico y sacar algunas especies de conclusiones. ¿Ya? Y para eso, en la misma guía, vienen algunos ejemplos de gráficos para poder ir leyéndolos los que están aquí como ejemplo. ¿Ya? Dice lectura de gráfico de barra simple. Al leer un gráfico estamos identificando la información explícita que contiene, es decir, observar los datos entregados. Claro, cuando yo tengo un gráfico, ¿cierto? Yo puedo, ¿cierto?, identificar, ver, ¿cierto?, la información que me entrega el gráfico, ¿ya? La información explícita, la que viene ahí escrita, ya que al mirar yo el gráfico me doy cuenta al tiro de la información que trae este. Entonces aquí tenemos un gráfico donde vamos a observarlo y luego los vamos a leer. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gráfico y el ejemplo que nos traen es un gráfico sobre la cantidad de personas hospedadas en un hotel. La cantidad de personas hospedadas en un hotel, como ustedes pueden ver aquí está el gráfico, ¿cierto? Con la cantidad de personas y los meses, desde julio a diciembre. Me dice que en julio, ¿cierto?, aparecen 120 personas que se hospedaron, en agosto 100, y así septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Dice, ¿qué lectura podemos hacer a ese gráfico? ¿Qué información me entrega el gráfico? Ya, al yo ver el gráfico, al yo observarlo, al mirarlo, me doy cuenta inmediatamente de la información que me está entregando. Por ejemplo, me dice aquí que en julio se hospedaron 120 personas. Yo observo el gráfico, lo miro y me doy cuenta de eso. Luego dice que en agosto se hospedaron 100. Ahí está. En septiembre 130. En octubre 120. En noviembre 110. Y en diciembre 150. ¿Ya? Eso me lo da el gráfico. Ya no tengo que yo sacar conclusiones, ponerme a comparar. No. Eso me lo da ahí el gráfico explícitamente. Luego dice, se contó la cantidad de personas hospedadas desde julio hasta diciembre. Claro, yo podría, ¿cierto?, contar la cantidad de personas, sumar, ¿cierto?, las 120, más las 100, más las 130, más las 120, más las 110 y más las 150, y tendría el número total de personas que se hospedaron desde julio hasta diciembre en ese hotel. Eso es lo que está, ya que lo puedo sacar. No necesito hacer un mayor análisis para poder determinar, ¿cierto?, la cantidad de personas que se hospedaron desde julio a diciembre en ese hotel. ¿Ya? Entonces, la actividad es la siguiente: leer el siguiente gráfico y escribir la información explícita que puedes encontrar en él. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron arriba en el ejemplo? Lo mismo. Me piden hacer lo mismo, pero ahora me dan otro gráfico. Este gráfico se trata de la venta de colaciones en una semana. Y aquí están las colaciones vendidas. Dice que cuántas colaciones se vendieron el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ya? Esa información yo la puedo, ¿cierto?, obtener al mirar el gráfico. Entonces yo podría ir, tengo que, al mirar ese gráfico, ir respondiendo qué información me entrega el gráfico. Y la voy escribiendo. ¿Ya? Tal cual el ejemplo que estaba arriba. ¿Ya? Yo voy a ir escribiendo qué información me entrega, ¿cierto? Y me voy guiando por el ejemplo de arriba. ¿Ya? En este caso yo podría observarlo y me doy cuenta inmediatamente que cuántas personas, en este caso, cuántas colaciones se vendieron el lunes, cuántas colaciones se vendieron el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces ahí yo lo voy escribiendo porque esa información me la da a mí el gráfico. ¿Ya? Luego me aparece una interpretación de gráficos de barra simple. ¿Ya? Interpretación, aquí ya no tiene que ver con la lectura, con lo que el gráfico me dice si al mirarlo, sino que aquí tiene que haber una interpretación. Ya tengo que analizarlo un poquito más, comparar un poquito más, para poder llegar, ¿cierto?, a poder interpretar y sacar conclusiones del gráfico. Bueno, en esta parte de la guía, que es la parte final, me trae el ejemplo solamente.
Ya en la próxima clase ya vamos a trabajar propiamente en una actividad que vamos a hacer nosotros. Pero aquí está y dice, a partir de la lectura de un gráfico podemos interpretar la información para obtener más conclusiones. Claro, más conclusiones, porque lo que sacamos arriba era solamente lo que el gráfico me dice y me muestra, ¿ya? Pero yo no puedo sacar muchas más conclusiones. Dice, volvamos a mirar el gráfico del ejemplo anterior. Aquí está el primer gráfico. La cantidad de personas hospedadas en el hotel, ¿cierto? Desde julio a diciembre. ¿Qué podemos interpretar de este gráfico? Por ejemplo, podemos interpretar que en el mes que se hospedaron más personas fue diciembre. Claro, ¿por qué? Porque diciembre es la barra más alta, más grande. El mes que se hospedaron menos personas fue agosto. Claro, porque agosto es la barra más baja. Esta es una información que yo puedo interpretar. ¿Por qué? Porque yo necesito compararlas para poder saber cuál fue el mes donde se hospedaron más personas y cuál fue el mes donde se hospedaron menos personas. Yo ya necesito observarlas bien, compararlas, ¿cierto? No es solamente que me lo entregue así de inmediato, ¿ya? Después dice, entre julio y diciembre el hotel siempre tuvo más de 100 pasajeros y menos de 150. O sea, tuvo entre 100 y 150 entre julio y diciembre. Claro, si observo julio y diciembre, 120, 100, 130, 120, 110 y 150. Claro, todos esos meses tuvo entre 100 y 150. Pero para sacar eso, tengo que observar uno por uno y de manera detallada, ¿ya? E ir haciendo un análisis más profundo. Después dice 4. La diferencia entre la cantidad de personas hospedadas en septiembre y en octubre es de 10 personas. Claro, porque en septiembre se hospedaron 130 y en octubre 120. ¿Cuánto es la diferencia entre 130 y 120? Son 10 personas. ¿Se dan cuenta? Eso es verdad. Entonces, todas esas interpretaciones y esas conclusiones yo las voy sacando, ¿cierto? Después de hacer un análisis más profundo. Podría hacer más análisis, podría decir que la diferencia entre las personas que se hospedaron entre julio y agosto es de 20. Claro, porque en julio fueron 120 y en agosto fueron 100. La diferencia es 20. Todas esas conclusiones y muchas más yo puedo hacer, ¿ya? Y eso lo vamos a trabajar en la próxima clase, ya, de interpretar. Pero quería dejarlo claro para que así en la próxima clase solamente nos enfocáramos en poder hacer la actividad, ¿ya? Entonces, tienen que hacer ustedes la actividad donde tienen que leer este gráfico de la venta de colaciones, le sacan una fotito y me la envían a mi WhatsApp. ¿Ya, estudiantes? Que les vaya muy bien. Chao, chao.